Bien. Si no recuerdo mal, en la clase anterior quedamos en la lámina 11. Por favor, ¿me colaboran con eso? Creo que sí, ¿verdad? Sí, profe, ahí Habíamos quedamos. llegado exactamente hasta allí. Perfecto. Entonces, bien, déjenme tomar aquí nota con la planilla de notas de ustedes acá para tener aquí los apuntes. Ok, perfecto. Conversábamos entonces en la clase anterior. Me disculpan que no me estoy conectando con la cámara del computador, sino con la cámara de mi celular. Si lo ven allí, pues es la única forma que tengo porque no he podido solucionar algo técnico aquí. Me desconectaron la cámara de la computadora y no consiguen los controladores. Yo no sé qué pasa y bueno, si no me va a tocar en estos días que vaya a Cúcuta a comprar una. Ni modo. Entonces, pues me conecto por allí como para que ustedes pues me puedan observar. Bien. En la clase pasada, pues hacíamos un repaso de todo lo que es el procedimiento de impuestos sobre la renta. Le decía en esa oportunidad que íbamos a ir revisando la ley, pero a la vez íbamos a ver la forma práctica de cómo se hacía la declaración y empezábamos entonces a enfatizar distintos procedimientos que debemos tener en cuenta y condiciones técnicas de entender a veces algún significado sobre lo que está plasmado en la ley de impuestos sobre la renta y el reglamento de la ley de impuestos sobre la renta. Si no recuerdo mal, estábamos hablando que íbamos a clasificar cuál era el enriquecimiento y ya habíamos visto entonces en el decreto 1808 que teníamos una condición a quienes eran asalariados y otra condición a quienes eran no asalariados, entendiéndose por asalariados esas personas dependientes o esas personas que trabajan bajo la figura de sueldos y salarios. Y los no asalariados, en este caso, nos referíamos a quienes trabajábamos bajo la condición de honorarios profesionales, que puede ser un profesional o puede ser una persona, un técnico, en fin, que tenga esa condición específica. Generalmente los honorarios profesionales no tienen entonces esos beneficios para fiscales, no cotizan seguro social, no cotizan ley política nacional. Por el contrario, lo que hacemos es una factura para honrar esos honorarios profesionales. Y teníamos aparte dos condiciones que también establece la ley de impuestos sobre la renta, que era una asociada a que muchas veces los ingresos son territoriales y otras veces son extraterritoriales. Y al referirnos a extraterritoriales significa que estaríamos hablando de ingresos que sean no en el territorio venezolano, sino que vengan de un lugar distinto al territorio venezolano, Colombia, Estados Unidos, Chile, en fin, en cualquier otro lugar. Y ahorita con esta condición del teletrabajo pudiera darse esa posibilidad. Y habíamos hablado ya que en el sentido de los principios tributarios, muchas veces se evita la doble tributación. Si tú tributas en un país, pues obviamente eso significa que para efectos venezolanos vamos a descontar ese dinero que aparece allí en lo que yo tributé en Colombia, en Estados Unidos, a través obviamente del sistema tributario que tenga cada país. Eso espero que quede pues, bastante claro y que sea enfático. Y adicionalmente de eso vemos entonces allí en el portal como él también no solamente me dice si es asalariado o no asalariado y si es territorial o no territorial, sino que también da la posibilidad de que hagamos la declaración agregando que yo tenga ingresos como asalariado y ingresos como no asalariado. Y eso puede llegar a suceder en cualquiera de los casos de ustedes. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener de repente una relación de trabajo con una empresa bajo la figura de sueldo y salario, donde tenemos todas nuestras remuneraciones, todas nuestras cosas, pero adicionalmente a eso, honramos compromisos con otros clientes bajo la figura de honorarios profesionales. Entonces va a ser mixto el ingreso. Un ingreso como asalariado y un ingreso como no asalariado. Y también puede ser un ingreso como asalariado territorial y un ingreso como asalariado no territorial. En cualquiera de los casos hay como esa fusión. Ojo, ¿qué es lo que está buscando el sistema? Al final nosotros debemos como contadores públicos saber hacer la declaración en todos los contextos, pero lo que está llevándome el sistema es a decir, ojo, esta es una posibilidad y si no la voy restringiendo como para que sea más rápida la declaración en el sistema, porque al final está sistematizada. No es la declaración que vamos a hacer nosotros con los ejercicios allí en el pizarrón, pero yo quiero llevarlos a esos ejercicios del pizarrón que también vamos a hacer, pero también a la realidad, que es precisamente plasmar toda la información aquí a través del portal del CENIA. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Pregunto. Muchachos, yo sigo muy Sí, sí, preocupado. profe. Yo sigo muy preocupado. Profe, Mire, hay en este momento solamente, si yo me desconectara, estaríamos hablando que solamente en reunión hay 7 participantes de ustedes, porque tengo 2 conexiones mías. O sea que prácticamente pues no hay un aforo importante sobre las clases. Eso a mí me preocupa mucho,
porque pues aunque esto parezca teórico, al final es práctico. Y siento entonces como que hace falta un poco de compromiso. Yo entiendo de verdad, lo entiendo completamente, que ustedes tienen otras actividades que no se pueden conectar de repente ahorita, eso lo comprendo perfectamente. Algunos me enviaron unos mensajes, pero ya va. No lo hago hoy a las 9, 10 de la mañana, 10 y media de la mañana de hoy jueves, perdón, pero de repente cuando llegue a las 8 de la noche me conecto o lo hago mañana en algún momento del día. Pero lo que estoy viendo es que ni es una cosa ni es la otra y eso se va acumulando y entonces no hay secuencia. Y ya, por ejemplo, quien no vio la clase y tampoco se conectó y ni tampoco ve este video y después continúo, o sea, no sé, eso va a terminar generándonos inconvenientes porque va a ser difícil para mí nivelarlos y que todos estén entendiendo el mismo idioma cuando yo siga en la continuidad de las clases. Recuerden que esto va a ser impuesto sobre la renta hasta que terminemos el año y todo es una continuidad. Si no hay esa receptividad de verdad, esto yo creo que vamos a llegar a un momento de que la cosa se va a complicar porque eso al final se va a ver representado inclusive en las evaluaciones y no me gustaría que eso sea de esa manera. Yo creo que ahí hay un poquito de reflexión que les voy a dejar para que ustedes lo analicen con el corazoncito, porque creo que sí es importante que le coloquen a eso un poco más de interés. Sí, somos 85, revisé lista hace rato, y de verdad que la participación debería de ser por lo menos de un 60%, 70% promedio, y no lo es. Entonces eso pues es algo que sí me está bastante preocupando con ustedes, ¿ok? Dejo eso por allí. Dudas hasta ahora no hay con lo que acabo de decir de asalariado, no asalariado, territorial y extraterritorial. Creo que eso quedó claro, ¿verdad que sí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Perfecto. Entonces voy a continuar a la siguiente lámina, que sería la lámina número 12. Vamos a darle lámina número 12. Perfecto. Pasamos entonces a la siguiente lámina, que sería prácticamente bajar, en este caso, como yo no puedo bajar, porque lo que hice para poder dar la clase fue montarlas de forma fija para no ingresar entonces al portal del CENIA, porque a veces colapsa, entonces es como más didáctico hacerlo de esta manera, si no vamos a demorar más. Vamos entonces a continuar y lo siguiente que pregunta el portal es, ojo, la declaración que yo voy a hacer es de una persona natural residente o no. ¿Por qué residente? ¿Qué significará residente? A ver, les pregunto a ustedes, les devuelvo la pregunta, ¿qué será eso? Profe, Dígame. es cuando la persona dura más de 180 días en el país. 83, ajá, en el país. Eso es correcto. Entonces No, hay algo interesante, 180. ajá. Entonces hay algo interesante, Natalie. ¿Qué pasa? No se confundan con algo. Si yo regreso a la lámina anterior, porque lo que importa aquí es que tengamos las cosas claras. No confundan la residencia con los ingresos extraterritoriales, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo puedo ser residente en Venezuela. Usted puede estar en Venezuela y usted puede llevar de repente teneduría de libros Natalí en México. Eso está pasando. O en Chile. O en mismo Estados Unidos inclusive, si manejas inglés. Entonces, ¿qué está pasando? Pues aquí los principios de contabilidad generalmente aceptados son iguales para todos los lados y se rigen bajo la condición de la de BIT. Eso está pasando en este momento. Ahora, ahí viene la condición. En teoría, desde el contexto tributario, usted debería declarar, siendo residente, estando en Venezuela, esa posibilidad de ingreso. O puede ser que usted esté fuera de Venezuela, pero mantenga una relación directa con sus clientes en Venezuela y siga generando honores profesionales en Venezuela. Y también eso está pasando. Hay contadores públicos que están en Estados Unidos por un tiempo corto, haciendo algo de dinero, por supuesto, y están llevando contabilidad acá a través, por supuesto, de alguien que le facilita buscar la información de sus clientes, en fin, pero usted revisa a través de plataformas. De hecho, usted se puede conectar por conexión remota, si usted quisiera, y controlar Gala y llevar todo como si usted estuviera precisamente acá. O sea, ya este tema de la tecnología está haciendo que sea mucho más factible generar ingresos fuera sí, fuera del país o fuera del lugar donde se encuentre la residencia. Entonces es interesante que eso lo grafiquemos acá. Bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta que me hace el portal y me dice, ¿la declaración corresponde a un periodo menor de 12 meses, sí o no? ¿Por qué preguntará eso? ¿A qué se deberá eso? ¿Será que puede existir un periodo de un ejercicio regular o un ejercicio regular distinto a 12 meses, menor a 12 meses? ¿Se podrá? Pregunto. Profe, yo creo que, no, yo creo que sí. Levi me dice sí, si es irregular, ¿no? Si es regular también puede pasar. ¿Por qué? Vamos a colocar cuáles son los ejemplos puntuales de eso. Bien, hoy es 17 de febrero, ¿sí o no es así?
Hoy 17 de febrero yo me asocié con Natalie, que está participando bastante en clase y eso me agrada. Y vamos a montar entonces una empresa los dos. Esa empresa la vamos a constituir hoy y nosotros vamos a decidir que sea un ejercicio regular. Eso significa que cuando inició la empresa, hoy 17, que fue que la protocolizamos en el registro mercantil. ¿Y cuándo cierra el ejercicio fiscal de la empresa, Natalie? En el 31 de diciembre, ¿no? El 31 de diciembre. ¿Hay 12 meses allí, sí o no? No. Sí, ¿no? No, porque enero no lo Porque podemos empezaron, contar. claro, Enero ya se porque fue y empezaron aparte de en febrero enero. se nos fueron los primeros 16 días. No están contando 16 Sí, días. O sea que ya sí, es ahí verdad. hay un periodo distinto a 12 meses. Ok, Ay, perfecto, yo vine y me Natalie. confundí, yo pensé que era 17 de enero, no, es No, 17 de de febrero febrero. que usted dijo, claro. Correcto. Ah, Ahora hay entonces sí, algo era. más, Natalie. Esa empresa, cuando tú la constituyes, le colocas siempre, porque es obligación, colocarle un periodo. Ese periodo de la empresa va a ser de 5 años. Cuando lleguemos al año 5, ¿cuándo cierra la empresa, Natalie? ¿Cuál es el último día de la empresa? Si la colocamos que va a durar 5 años. El 17 de diciembre, El el 17 31 de de enero. febrero, porque ese día se Ah, creó. A ese día terminan los 5 años. ¿Sí o no es así? Entonces así es verdad, sí es pregunto, verdad, sí es perfecto, verdad. Levia me está escribiendo el 17 de febrero, correcto, Levia. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que esa empresa, para el último ejercicio fiscal, en el último año, el último pedacito, ¿cuántos meses tiene? Tiene un mes y 16 y 17 días. No tiene más, no tiene un año. ¿Hay un periodo menor a 12 meses, sí o no? Sí, sí hay un periodo menor a 12 Entonces meses. sí hay posibilidad de que se dé y ese es el ejemplo práctico de si corresponde o no hacerse un ejercicio. Solamente se va a dar cuando inicia y cuando es el último ejercicio económico de esa empresa, pero sí puede darse que exista un periodo menor a 12 meses. Eso va a pasar tanto con los ejercicios regulares como con los ejercicios irregulares en las mismas dos condiciones, ¿ok? ¿Dudas? Profe, porque yo tenía esa duda, entonces yo decía, ok, si los periodos regulares son desde el 1 de enero al 31 de diciembre, yo dije, o sea, se puede, así se empieza en febrero, ser un periodo, o sea, ser un periodo regular, o sea, yo tenía esa duda, entonces, por lo que veo, sí, o sea, sí puede incluso, así empieza en febrero, tener un periodo regular. Correcto. Ajá. Entonces, eso pues, si hay dudas al respecto, que vaya generando de cualquier otro estudiante, con todo el gusto me avisan para yo poder entonces hacer las aclaratorias. Lo siguiente entonces que continúa hablando, en este caso el portal, es diciéndome, ojo, selecciona el periodo a declarar. Entonces yo allí voy a desplazar esa flechita que está allí, ahí dice 2017, pero desplazo la flechita y voy a desplazar. ¿Qué periodo voy a declarar? Yo si estoy hoy, que es 17 de febrero y no he hecho la declaración, significa que ¿qué periodo voy a declarar? El periodo del ejercicio anterior, o sea, el del 1 de enero del año 2021 al 31 de diciembre del año 2021. Ese es el periodo que corresponde a declarar, ¿ok? Siempre va a ser el periodo anterior, ¿ok? Eso es interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Yo voy aquí a desplazar y tengo que verificar realmente que ese sea el periodo que corresponde. Y luego de eso dice el portal, recibió dividendos en el ejercicio. Le voy a preguntar a ustedes, mis queridos estudiantes de 4º año de Contaduría Pública, ¿qué son dividendos? A ver, alguien diferente a Natalie, porque para Profe, darle la oportunidad a todos. Cuénteme, Rosbeli. profe, los dividendos no son lo que se reparten de las utilidades no distribuidas. Eso es correcto, Rosbeli. Un ejemplo práctico de eso, ¿cómo sería? Un ejemplo práctico. Bueno, que terminó el año, o sea, terminó el ejercicio fiscal el 31/12 de X Ajá, año. ok. Entonces, de las utilidades no distribuidas, pues le corresponde una parte a cada uno de los socios de esa compañía. Ujú. Entonces, me imagino que declara la porción que le correspondió. Ajá, ¿quién ayuda y mejora? Eso está perfecto, Rosbeli, pero se puede mejorar. ¿Quién me colabora más con esa explicación de Rosbeli? Profe, ahí se hace el acta de la declaración de dividendos para los socios comunes o preferentes y según eso, pues pregunta si la persona
tiene alguna empresa de donde reciba dividendos. Entonces, por eso dice si sí o no. Es que puede ser inclusive, exacto, si esta declaración de una persona jurídica, bueno, en este caso de una persona natural, se supone que ese natural puede estar asociado a que tenga acciones en alguna empresa. Entonces se pregunta, ¿para el periodo Claro, anterior por eso. recibiste dividendos? Correcto. Y tienes razón, Keila, con lo que me acabas de decir. De eso debe estar plasmado en un acta, ¿sí? De asamblea que solicite, en este caso, la asamblea la división de esas utilidades en el contexto de lo que corresponde a dividendos. ¿Y cómo se va a repartir eso? En función de la proporción accionaria que se tenga. Si yo tengo el 50% de la compañía, pues el 50% de las utilidades, si se hace la repartición de dividendos, me corresponde. ¿Qué voy a quitar allí de esas utilidades? Lo que corresponde por ley, que en este caso sería la reserva legal. ¿Aló? ¿Alguien estaba? Bueno, ya voy a quitar el audio para que no haya interrupción. Eso queda claro entonces. Entonces, ¿qué me está preguntando allí? Oye, ya va. Tú tienes ingresos como asalariado, tienes ingresos como no asalariados, pero también puedes tener ingresos con dividendos, ¿ok? Entonces, si ese es el caso, me dice si sí o me dice si no. Eso es lo que está preguntando el portal. No todas las veces hay repartición de dividendos, muchachos. ¿Por qué? Porque no hay un acta de por medio de asamblea que diga que se va a solicitar que se reparta dividendos. Y a veces lo que se hace es que esas utilidades se capitalizan en las empresas, o sea que al final la empresa crece, pero no se reparten esas utilidades. Eso puede llegar a suceder. Lo siguiente que dice entonces allí es, O porque puede haber pérdida también, ¿no? o porque pudiera haber pérdida, eso es correcto, que si hay pérdida, pues que vamos a repartir, eso es correcto. Perfectamente. Ok, sigue entonces diciendo el portal, tu actividad generadora de rentas en el ejercicio, o sea, le está diciendo, ya va, ¿hay una rentabilidad, sí o no? Porque si usted tiene un fondo de comercio, usted sabe si hay una rentabilidad o no, ¿ok? Y lo siguiente que pregunta es que hay varias tarifas que vamos a aplicar. Esas tarifas están desde el artículo 50 de la Ley de Impuestos sobre la Renta en adelante. ¿Qué es lo que se manifiesta entonces allí? Ya va. La tarifa 1 va a ser aplicable a las personas naturales. Estamos hablando que esta declaración inicial es de una persona natural. Excelente, no hay ningún problema. Ahí te aplica la tarifa 1. Pero existe una tarifa 2 que es aplicable a las personas jurídicas. Entonces, si es una compañía anónima, si es una sociedad anónima, si es una cooperativa, si es una asociación civil, si es una fundación, ok, eso significa que vamos a hacer una declaración de impuestos sobre la renta, pero asociada a una tarifa distinta a la 1 porque estamos hablando de una persona jurídica. Pero también existe una tarifa 3 y ahí viene la pregunta. Y esa tarifa 3 aplica tanto para los naturales como para los jurídicos y tiene que ver con el objeto. Eso significa que si usted va a hacer o su objeto principal es la explotación de minas, hidrocarburos y conexas, eso significa que usted no le aplica ni la tarifa 2 ni le aplica la tarifa 1, sino que le aplica directamente la tarifa número 3. Entonces, para efectos de impuestos sobre la renta, ya estamos hablando que existen 3 tarifas. La primera de ellas es la tarifa 1, la tarifa 2 y la tarifa número 3. Ahorita, más adelante, cuando lleguemos, vamos a leer con calma. Eso es el tema número 11. Mire cómo empezamos a fusionar los temas, o venimos fusionando los temas. Cuando nos demos cuenta, llegamos al tema 20 rápido y ustedes van a decir, profesor, ¿a qué hora llegamos aquí? Bueno, porque cada una de esas cosas era precisamente, según el temario de la universidad, un tema específico. Entonces, aquí estamos tratando de involucrar el contenido global en el contexto práctico de cómo lo vamos a ir desarrollando y algunos entonces lo vamos a ir leyendo a medida de que se va desarrollando la clase. ¿Les parece? Ok, profe. Se van asustando, ¿verdad que sí? No, ¿Sí o no? profe. No, no están asustados. Ah, bueno. Yo sí estoy asustado porque casi no me entra la clase, pero no es por otra cosa. Si me entraran a clase todo, pues me asustaría menos. Bien. Lo siguiente entonces que tenemos es que ya pasamos a incluir la información aquí que corresponde a las declaraciones. Lo primero entonces que vemos allí es que vamos a verificar primero el periodo fiscal. En la parte superior, ojo con lo que estoy diciendo, en la parte superior dice periodo de imposición. ¿Qué periodo hay allí? Léanlo ustedes, por favor.
Del 1 de enero del 2017 al 31/12 del 2017. Perfecto. Asalariados por Ese es el responsabilidad. periodo entonces a que se va a colocar. Ese periodo revísenlo, por favor, revísenlo. Cada vez que vayan a declarar, revísenlo. Ya se supone que estaba bien cuando usted revisó la primera pantalla donde decía si era un periodo regular o irregular, porque puede ser que no sea un periodo como esté plasmado en su empresa. Puede que esa persona natural tenga un periodo irregular. Eso puede llegar a suceder. Y entonces hay un error y usted no puede continuar con la declaración. ¿Qué tiene que hacer? Irse para la administración tributaria y hacer ¿qué? Una modificación allí solicitando que el periodo sea restaurado en el sistema. ¿Ok? Lo siguiente que me pregunta es, todos los ingresos de fuente territorial los vas a copiar aquí en esa casilla que es la 143 y se va a referir entonces a los salarios, a las remuneraciones similares y a la participación en sociedades. Todos esos ingresos de esa persona natural se van a tomar en conjunto. Para efectos de los ejercicios que vamos a hacer en clase, el profesor siempre les va a decir, tenemos un ingreso mensual de tanto y además tenía otros ingresos por esto y aquello y no sé qué. Todo eso usted lo va a llevar en una hojita del cuaderno o en una hojita de Excel y va a agarrar y lo va a sumar. Y al final lo que yo voy a colocar en la casilla 143 es la sumatoria total de esos ingresos que sí corresponden a ese procedimiento y sacando de esos todos los que están plasmados en donde en el artículo 14 de la ley de impuestos sobre la renta, que serían esas condiciones que no le aplicaría para ese caso o que no se considerarían un ingreso. Sí estamos claros en eso, ¿verdad? ¿Dudas? Profe, Sí, señor. solamente se va a colocar el monto de los ingresos que yo quiero declarar, El ¿sí? monto de los ingresos. Mire lo que estoy haciendo. Yo me estoy adelantando. Ve lo que hice. Mire, me estoy yendo de la lámina 13, si lo ven, y me estoy adelantando a la lámina 29. Voy a empezar a comparar las cosas. ¿Sí están viendo? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre una persona asalariada y una no asalariada? Porque hace rato no, perdón, en la clase anterior cuando yo empecé dijimos que íbamos a hablar de los asalariados. ¿Sí, sí era eso? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Ok, entonces aquí yo empiezo ya a comparar la cosa. Por eso me interesa que ustedes hayan visto las clases anteriores, porque si no estamos aquí perdiendo el año. O sea, no hay secuencia de lo que estamos haciendo. Ojo, en este caso, si yo me voy a la lámina 29, los ingresos son distintos. ¿Por qué son diferentes? Porque miren, regreso en la lámina 13, que yo les muestro, que es la declaración real que yo hago para un asalariado, yo coloco un solo monto, ¿o no es así? En la casilla 143, ¿sí? Eso es correcto. Coloco el monto y le digo guardar. El hecho de que le diga guardar no significa que ya declaraste. Ahí lo que guarda es porque alguien me preguntaba en la clase anterior, profesor, ¿y cuánto tiempo tienen para poder hacer la declaración? Bueno, a veces se cae el portal, a veces se va el internet, a veces se va la luz. Entonces, para que vaya guardando allí la información un ratico por lo menos para ese día, usted le va diciendo allí en la opción guardar y luego le dice continuar, ¿ok? Pero quiero que en esta oportunidad ustedes comparen entonces con unos ingresos diferentes. Quien tenga un fondo de comercio, quien no sea asalariado, pues tiene asociado una serie de costos y una serie de gastos y una serie de ingresos distintos a sueldos y salarios. Entonces, lo que estamos viendo en la lámina 29 precisamente es que ahí está una lista importante de todos los ingresos que presuntamente puede tener un contribuyente. Ahora, ahí no están todos, muchachos, es imposible tener una lista de todos los ingresos, pero por lo menos es la lista o es una lista que tiene allí 22 cosas, de esas 22 prácticamente son 19 de ellos, parte de la lista de cuáles son unos posibles ingresos. Y empieza diciendo ventas de exportación, ventas al sector público, ventas al sector privado, ventas de inmuebles a crédito, venta de inmuebles al contado, servicios de exportación, servicios prestados al público, servicios prestados al sector privado, honorarios profesionales a quienes sean por lo menos contadores públicos como nosotros, regalías mineras o participaciones análogas para quien le correspondía ese ítem, regalías de minas y participaciones análogas, regalías de hidrocarburos, intereses sobre créditos, intereses varios, porque hay empresas que no no es una entidad financiera, pero devenga intereses. Tiene un poco de plata metida en una entidad financiera y le da unos intereses. Entonces, una cosa son las ventas al sector privado o al sector público y otra cosa es que tenga unos ingresos extraordinarios por intereses. Eso pues, se puede llegar a dar. Ingresos en participaciones
en consorcios, arrendamientos y subarrendamientos de bienes muebles, arrendamientos y subarrendamientos, pero no de bienes muebles, sino de bienes inmuebles. Y allí tiene una casilla que es la 19 que dice otros ingresos. Cualquier otro diferente a los que están allí en esos 19 ítems, esos 18 ítems, usted lo va a plasmar en esa condición de otros ingresos. Eso es diferente, ya se va a segregar. Y aquí yo tengo que hablar claro con ustedes, a diferencia con los chicos de administración. ¿En qué sentido? Ustedes, su obligación como contador público es hacer el plan de cuentas. ¿Es así o no es así? Sí, esa es su obligación, hacer el plan de cuentas. Haga un plan de cuentas que esté adecuado a la condición tributaria. ¿Por qué? Porque si usted no hace un plan de cuentas adecuado a la condición tributaria, cuando usted vaya a hacer la declaración de impuestos sobre la renta, se va a poner a llorar. ¿Por qué? Porque seguramente en el plan de cuentas que usted tiene tenía una partida que decía ingresos o que decía ventas. Ah, bueno, yo quiero ver de esas ventas, si usted trabajaba en una clínica, cuáles corresponden por ingresos al sector público, cuáles seguros eran del sector público, cuánto en el año fueron los ingresos del sector público y cuántos fueron los del sector privado, por ejemplo. Y si usted no tiene esa clasificación, yo quiero ver usted agarrando y revisando el libro de ventas de todos los meses y mirando ese libro de ventas de todos los meses a ver si reúne esa información. Eso no se llama trabajar doble, ¿sí o no? Entonces, para que eso no suceda, adecúe esta lámina 29 al plan de cuentas de su organización, de tal manera de que usted tenga ya clasificados todos los días que usted introduce la información a contabilidad, los ingresos, y eso le va a generar también la posibilidad de hacer su declaración de impuestos sobre la renta en menos tiempo, con mayor facilidad. Ya tienes una reclasificación, ya has ganado un sentido real de trabajo. Eso es interesante entonces, porque se supone que usted es el que lleva las riendas con la planificación de su plan de cuentas. ¿Se entiende eso? Pregunto. Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas al respecto? ¿No? No, profe. Todo chévere. Ok, regreso a la lámina anterior. Voy a regresar entonces a la lámina anterior. Esto solamente lo quería mostrar para efectos comparativos, ¿ok? Esto lo quería mostrar para efectos comparativos, para que ustedes comparen y vean la diferencia entre la declaración de un tipo de persona y otra, siendo las dos una persona natural. La una posiblemente tiene un fondo de comercio y la otra sencillamente tiene una relación de trabajo bajo lo que es lo preceptuado en la ley de trabajadoras y trabajadores, o lo que sería la materia laboral o una persona bajo la condición de dependencia. Eso entonces más o menos es lo que corresponde. Profe, Sí, señor. Ajá, le escucho. profe, tengo una duda, pero si hay una persona que posee las dos condiciones, entonces, ¿cómo sería? Entonces vamos a colocar acá el sistema. Regreso, gracias por esa pregunta. ¿Quién la hizo? Génesis. Génesis, gracias. Mire, cuando regreso a la lámina 11, yo hubiera podido colocar entonces esa condición. Coloco asalariado territorial y no asalariado territorial. ¿La ven? Lo estoy señalando aquí. Sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. La quinta opción. Ajá, ¿La ves? ajá. Sí, Entonces ya le estoy doy viendo. allí y el portal me va a permitir colocar las dos opciones. Primero esta y luego me va a dejar llegar hasta la lámina 29 para colocarla. Si yo no selecciono allí, pues sencillamente no me va a dejar colocar la información de la lámina 29. ¿Lo ves? Ah, Y o sea, entonces vamos a ese, tener los dos ingresos. Va a ser mixto el enriquecimiento. ¿Te parece, Génesis? ok, o sea, cuando usted selecciona las dos opciones, la página ya le arroja como las dos, Ujú. no sé cómo explicarlo, pero le Las dos arroja las opciones, sí, dos. claro, las dos Ah, posibilidades de ok. ingresos. Eso es correcto. Ah, ok, sí, sí, ya entendí, gracias. No, no, tranquila, O no se sea, preocupe. O sea, cuénteme. profe, como dijo, entonces la página es la que nos va a arrojar las dos opciones. Así es, la página le va a arrojar las dos opciones si Ok. usted está clara al inicio de la declaración y selecciona la posibilidad de las dos opciones, ¿ok? Porque si usted no coloca esa condición, pues ¿qué va a pasar? No va a tener la posibilidad de seleccionar las dos opciones y después usted va a decir, ajá, ¿y cómo hago para continuar con la declaración si aquí me falta gente, aquí me faltan cosas? ¿Sí es correcto? Ah, ok, perfecto. O sea, Entonces, ahí todo está va a el depender problema de de si entender. yo pongo la opción. Dígame, ya va, no lo entendí.
O sea que todo va a depender de si yo pongo la opción de que después me Eso es aparezcan esas correcto. Si dos usted no opciones. coloca la opción al principio, sencillamente el portal no le va a permitir continuar. Eso es correcto. Exactamente así. Listo. ¿Qué otra Gracias, duda? profe. No, ya por mi parte no. Ya me perdí, no sé ni qué el de Profe. gravamen, qué tema era, pero vamos a ver el siguiente tema Pro- que es el de gravamen. El de gravamen Pro- estamos hablando, dígame. Ajá, le escucho. Profe, es que yo quería preguntarle si nosotros somos asalariados y también tenemos un fondo de comercio, ¿nosotros obligatoriamente tenemos que declarar los dos o uno solo? ¿O Uy, pudiéramos Rosbeli, escoger? esa pregunta se la voy a devolver a ustedes a este momento ya, porque ya vimos tema 1. Pregunto, ¿quiénes son sujetos pasivos del impuesto sobre la renta, Rosbeli? Vamos a tratar de respondernos con la misma que usted me dice. ¿Quiénes son sujetos? Pues son sujetos pasivos, los asalariados y también los que tienen fondo de comercio, ambos. Entonces, si yo tengo las dos cosas, yo estoy obligado a declarar las dos, sí o sí. Ok. Y si yo trabajo por plataforma con una universidad y doy clase en una universidad en Colombia, sí, en la Simón Bolívar doy clase allá en la Ajá. Simón Bolívar y tengo ingresos en pesos, yo también tengo que declararlos aquí. Ah, que esos Ok. ingresos generaron un pago de impuestos sobre la renta en Colombia. Ok, no hay problema. En Colombia pagaré un impuesto sobre la renta y ahora lo voy a deducir aquí, pero yo el ingreso lo represento. Recuerde la diferencia entre declarar y pagar, pero la obligación es total. Yo debo pagar, yo debo declarar. ¿Qué es lo único, Rosbeli, que yo no voy a meter? Lo que está plasmado en el artículo 14, le dije que ese se lo tienen que leer y aprender igual que el 27, ¿sí o no es así? Sí, sí, usted dijo, sí, profe. Exactamente. Entonces, eso, gracias por la pregunta. No es un regaño, Rosbeli, por si acaso. Estamos en clase, por favor, no lo tomen a mal ni nada por No, el no, estilo, profe. sino que quiero que con las mismas dudas que ustedes Es un tengan, porque eso nos paso. permite enfatizar, ¿sí? O sea, Rosbeli, nos permite enfatizar lo que estamos viendo para que no haya dudas. Y ojalá las dudas todas queden aquí en clase y que después no existan dudas en el campo laboral, porque en el campo laboral no deberíamos tenerlas, ¿ok? Dime, Freida. Ok. Freda, no te escuché. Freda, ¿me estaba diciendo algo? Perdón, la interrumpí. No, 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 que es un repaso, no es un regaño. Exacto, exacto. Eso es lo que quiero que veamos. Sí, exacto. Lo que quiero es, exacto, que vayamos tomando con lo mismo que tenemos y con lo que hemos visto para entender el proceso. ¿Vale? Ok. Continúo con la siguiente lámina. Y ahí empezamos. Estaba mirando aquí la ley que los tengo a veces marcados, pero no me acuerdo de qué tema es este, pero esto es otro tema más. Por eso le digo, cada vez que pase una lámina, casi que vemos dos temas o un tema. Por eso le digo, al final vamos a avanzar muy rápido. ¿Por qué? Porque al final lo que estoy tratando es de graficar toda la información de la ley en un contexto práctico. Por eso les decía, esto didácticamente lo vamos a trabajar aquí por las clases digitales y algunas lecturas puntuales lo vamos a trabajar en las clases presenciales por ahora, porque no tengo la posibilidad de que me den laboratorio. Antes pedía el laboratorio, me daban el laboratorio y con el videobin trabajábamos algunas cosas y las hacíamos súper chéveres, pero ahorita con el tema de la pandemia, me imagino que tienen acaparados los profesores de computación en los laboratorios y no nos lo van a prestar. Entonces, ni modo. Utilizamos esto como laboratorio de este tipo de clases. ¿Te parece? ¿Les parece? ¿Sí? Ok. Lámina 14. Empezamos entonces a hablar de que yo tengo dos posibilidades de ayudar a mi contribuyente única y exclusivamente a la persona natural para que tenga algún tipo de beneficio. Si alguien en la comunidad de negocios le pregunta a usted licenciada o a usted licenciado, ¿qué es mejor montar? ¿Una compañía anónima o una firma personal? Desde el contexto tributario, por ahora, el único beneficio que va a tener es este. No hay más. Tener la posibilidad de ¿qué? De cumplir con las condiciones de los desgravámenes. En este caso, tenemos dos opciones. Las opciones dependen de ustedes. Ustedes deciden cuál colocan en función de los cumplimientos técnicos que tengamos. Sí, allí habría dos posibilidades. Una es el desgravamen único y otra es el desgravamen detallado. El desgravamen único es la posibilidad de un beneficio único que tiene esa persona natural, que son 774 unidades tributarias. Agarremos la calculadora, por favor. Me multiplican 774 por 0,02. ¿Cuánto es? Serían 15,48. 15,48. Tengo aquí algo en el chat. Vamos a leerlo.
15.48 también me dice Levia, o sea que estamos comprobando la cifra. 15,48 ¿qué? Dólares, pesos, bolívares, ¿qué es eso? Bolívares, perfecto. Digitales. Eso sería el único beneficio de diferencia que hay entre tener desde el contexto tributario una firma personal o una persona jurídica. 15,48 si consideramos única y exclusivamente el desgravamen único. ¿Eso les parece bastante o poquito? Nada. Nada, excelente, Yo- así me gusta. Nada, eso no es nada. Eso es hasta una falta de respeto, dice Dimas también, dije poquito, porque obviamente debería ser un beneficio más beneficioso, pues déjame la redundancia. ¿Por qué no se da así? Bueno, porque el valor de la unidad tributaria no ha subido. Y otra de las cosas que tenemos que tener claros para los ejercicios, para el examen y para todo. ¿Con cuál monto de la unidad tributaria, profesor, yo hago ese cálculo o yo hago los cálculos para impuestos sobre la renta? Casi nada, dice María Villabona. Ok, ¿con cuál monto? ¿Cuál unidad tributaria? Porque se supone que voy a utilizar la unidad tributaria que estuvo vigente en el periodo anterior. Entonces, si llegase a cambiar la unidad tributaria hoy, y deja de ser 0,02 y le colocan el precio que sea, la pregunta válida es, profesor, ¿cuál es la unidad tributaria que yo voy a utilizar entonces? Yo voy a utilizar el valor de la unidad tributaria de lo que corresponde a el ejercicio que estoy declarando. Si yo agarré la contabilidad de un contribuyente que no le habían hecho la declaración de impuestos sobre la renta en el año 2019, ni en el 2018 o 2017, y voy a calcular el impuesto sobre la renta, ¿con qué unidad tributaria voy a trabajar, profesor? Con el del periodo que corresponde para ese ejercicio fiscal. Si es el año 2017, busco el valor de la unidad tributaria del año 2017. Si es el 2018, busco el valor del 2018. Si es el 2019, busco el del 2019. Y si es el del 2020, el 2020. Si es el 2021, 2021. Todos los años hay un monto de unidad tributaria diferente. ¿Eso queda claro? Sí, profe. En el examen, ¿cómo es mi examen? Mi examen es que yo le entrego a usted unos estados financieros, un estado de resultados y un balance, un estado de situación financiera. Ese va a ser mi examen. Y usted con eso me monta todo. Y en ese examen yo le voy a dar cualquier cantidad de unidades tributarias. Usted escoge la del periodo. Lo estoy diciendo hoy en clase. Usted tiene que estar claro con lo que yo estoy diciendo hoy. Usted escoge cuál es el periodo, porque usted tiene que estar claro cuál es la que va a utilizar para hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces, eso significa que si yo voy a hacer, dígame, preguntan. Muy ¿Sabe interesante. que dice? ¿Sabe que disculpe, sabe que de las clases pasadas yo Ujú. tenía que el desgravamen único era 744, no sé, fue que yo me equivoqué o porque usted dijo 744 ajá, de las clases pasadas. Dije eso. sí, pues yo acá lo estaba buscando en el cuaderno y lo tengo en 774. 744. Ya les busco puntualmente eso en la ley. Denme un segundo. Pues debe ser que se escuchó como 44, pero era 74. Ok, no, Sí, yo tranquila, eso es creo. importante. Pero vamos a Pero puntualizarlo. De todas maneras chequear, son sí. 774. Quiero